¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es repasar principalmente la tarea que les dejé. De algunos me estuvieron preguntando algunas dudas que se les fueron resolviendo en el momento. Estoy de acuerdo en que con respecto a la tabla hemos visto poca información, pero de todos modos algunos sí buscaban más información para solucionar el problema al momento de actualizar. Yo les mostraré alguna forma en la cual se puede resolver lo que viene siendo el programa. Igual algunos encontraron algunas otras formas para poderlo solucionar. La idea principal, como les he mencionado, pues es tratar de hacer el menos código posible para el trabajo que se tiene que hacer, y obviamente entender el código que estamos realizando para saber por qué esto, por qué el otro, cuáles son los principales problemas. Entonces, para no ser más largo el video, voy a hacer lo que es una parte del código, al menos lo principal, que es ver cómo cargar los datos, asimismo cómo actualizarlos principalmente en lo que viene siendo en los arreglos y la tabla. Entonces, para eso vamos a crear lo que viene siendo un nuevo proyecto. Bueno, creo que allí no era. Vamos a crear un nuevo proyecto en el cual es un Java Application. Le voy a poner tarea arreglos. En este caso voy a crear lo que viene siendo un nuevo JFrame Form. Le voy a poner como nombre registros. Voy a crear la interfaz muy de carrera principalmente. Digo, es algo rápido para enfocarme principalmente a lo que se les dejó. Entonces, como les había mencionado, pues podía llevar cualquier dato de información. Yo no les indiqué algún tipo de dato, no les indiqué qué tipo de dato debía ser, si lo que viene siendo lo que viene siendo enteros o si vienen siendo algún otro tipo de información. No les indiqué, les dije que les iba a dejar a su criterio principalmente. Entonces, así que voy a crear el text field donde voy a guardar un registro. Voy a borrar el contenido. Una de las ventajas de copiar y pegar muchas veces según el nombre, por ejemplo, yo voy a poner txt-dato1, va a ser el nombre que le voy a poner a este text field, que aquí en este apartado podemos ver, y de ahí copiar y pegar. Por ejemplo, control C, control V, y si ustedes se dan cuenta, en este apartado ya no tengo que ponerle txt-dato2, porque al momento de copiar identifica que se va a incrementar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, me incrementa en 1. Nada más hay que tener cuidado en el acomodo, porque luego se suelen desordenar si no nos fijamos. Y ahí tengo dato 1, dato 2, dato 3, dato 4 y dato 5. Entonces ya tengo mis 10 text fields como txt dato 1, dato 2, 3, 4 y hasta el 10. Ahora voy a agregar lo que viene siendo un botón que me va a servir para guardar los datos. Voy a poner guardar y le voy a cambiar el nombre de la variable btn guardar. Asimismo vamos a agregar lo que es la tabla. Yo aquí agrego lo que viene siendo la tabla. Y en mi caso le voy a poner como nombre tbl registros. Una vez hecho esto, pues ya tenemos lo que viene siendo la interfaz, al menos los datos que se van a agregar. Como les menciono, lo estoy haciendo de carrera para enfocarme principalmente a la parte de los arreglos unidimensionales. Entonces se supone que tengo que registrar hace 3 registros y después estos se deben de bloquear, y aquí me deben de aparecer los 3 registros. No necesariamente, como les mencioné,
todos los datos registrados, sino que simplemente 3 columnas, una columna, dependiendo qué es lo que estén haciendo. Algunos sí me mostraron que se van mostrando los 10, pues igual por el momento no hay problema, pero sí tómenlo en cuenta al momento de los datos que normalmente se cargan en las tablas. Entonces me voy a pasar al source, voy a darle un poquito de zoom para que a lo mejor se vea un poco mejor. Entonces en este apartado voy a crear lo que viene siendo 3 arreglos. Stream, registro 1 es igual a new stream de 10 posiciones. En este caso voy a copiar esto para más rápido y le voy a indicar registro 2 y registro 3. Entonces aquí en cada uno de estos arreglos voy a guardar lo que viene siendo la información de cada uno de los usuarios que se están registrando, puedo así mencionarlo. Así también voy a crear lo que viene siendo el arreglo de tipo JTextField, que le voy a poner como nombre cajas texto es igual a new. Hay que indicar que va a ser un arreglo, es igual a new JTextField también de 10 posiciones. Ya aquí ya se importó la librería. En algunos casos si no se importa, recordemos que debemos de importar nosotros mismos. También algo que les voy a recomendar es siempre darle clic derecho y format para darle formato al código que van agregando en este caso. También voy a agregar lo que viene siendo el default table model y le voy a poner como nombre datos tabla. En este caso ya lo tengo lo que viene siendo declarado. Voy a crear otro arreglo que se llame encabezados, que como ustedes saben pues es principalmente para los encabezados de las columnas. Dato 1, dato 2 y dato 3. Yo lo voy a hacer de 3 columnas. Hay que indicar que es de tipo arreglo. Y ya tenemos lo que viene siendo la parte de los encabezados. Asimismo voy a crear lo que viene siendo un entero que se llame contador para que vaya contando lo que viene siendo cuántas veces entro al registro. Y vamos a inicializar en el constructor pues lo que viene siendo nuestra tabla, que es igual a new default table model, y entre paréntesis vamos a indicarle null para que no me agregue ninguna fila, ningún valor, y obviamente me cambie lo que viene siendo los valores que trae por default lo que es la tabla y los encabezados. Vamos a crear lo que viene siendo table de registros, que es el nombre de mi tabla, en este caso set model, y le paso los datos de la tabla. Después agrego lo que viene siendo set locates relative to para que nos aparezca el JFrame en el centro. Yo normalmente el look and feel suelo cambiarlo de Nimbus a Windows, porque me gusta más en este caso la interfaz que normalmente suele tener. Entonces ya cambio el look and feel y agrego estos 3 valores en lo que viene siendo el constructor, que se llama registros. Si yo ejecuto mi programa, pues ya vamos a ver lo que viene siendo que tengo dato 1, dato 2 y dato 3, y se borró obviamente las filas principales en este caso. Entonces es algo importante al momento de crear nuestro programa. De ahí voy a crear lo que viene siendo un método vacío que se llame cargar cajas, en el cual ¿qué es lo que voy a hacer? Pues igual como lo vimos en clase, pues me va a servir para cargar los text field dentro del arreglo cajas texto. Cajas texto es igual a txt
dato 1, obviamente hay que indicar la posición y ya se lo asignamos. Así lo tenemos que hacer 10 veces o 9 veces más. Déjenme darle saltos de línea para que ustedes no tengan problemas. Entonces aquí pues obviamente hay que cambiar las posiciones de memoria. Posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En total ahí tenemos lo que vienen siendo las 10 posiciones de memoria en este sentido. De ahí también lo que viene siendo los text field, hay que indicar su nombre correctamente. En este caso, como nada más el número es el que hace la diferencia, pues lo voy indicando de esta manera. Entonces, cargar cajas es para cargar lo que viene siendo todos los parámetros del text field a lo que viene siendo el arreglo de tipo JTextField. Entonces también lo vamos a cargar aquí en lo que viene siendo el constructor para que lo haga cuando yo ejecuto el programa en este caso. Entonces, para que lo vayamos tomando en consideración, de ahí vamos a crear lo que viene siendo otro método que me va a servir para limpiar los text field cuando yo termine de registrar cada uno de los valores. Y en este caso, como ya tengo cargadas las cajas de texto, pues puedo indicar un ciclo for, que es con una variable índice igual a 0. Índice va a ser menor a ¿qué? A cajas de texto punto length, entonces según el tamaño que tenga el arreglo, así como lo que viene siendo índice más. De ahí, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues muy sencillo, simplemente le voy a decir ok, cajas de texto punto, perdón, en la posición índice punto ctext en este caso, y le pongo un valor vacío para que yo cada vez que llame este método limpiar, pues normalmente me sirva para lo que viene siendo limpiar los text field. De ahí voy a crear otro método que se llame on-off. Yo le voy a poner en este caso un nombre como que viene siendo on-off. ¿De qué me va a servir? Pues normalmente este método me va a servir para activar o desactivar, o sea, habilitar o deshabilitar los JTextField. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues es de la misma manera. Por ejemplo, puedo copiar este mismo ciclo for, cambio este ciclo for, y lo que voy a hacer es cambiar este método que va a ser, en vez de setText, va a ser setEnable. Normalmente nosotros podemos pasar un parámetro como false o true para saber si los va a habilitar o deshabilitar. Aquí también podemos hacer lo siguiente. Podemos cambiar lo que viene siendo pedirle al usuario un parámetro para utilizar siempre este mismo método, porque del otro modo tendría que ser dos métodos, uno para el false y uno para el true. Pero en este caso voy a pedir un parámetro de tipo booleano para solicitar lo que viene siendo, voy a declarar una variable, activar, desactivar. Y aquí, en vez de ponerle false o true, pues depende el dato que mande el usuario, va a habilitar o me va a deshabilitar completamente todo, en este caso de los text field. De ahí voy a crear lo que viene siendo bueno, puedo ir creando en este caso el método. Bueno, voy a empezar con lo que viene siendo agregar los datos. Voy a crear una action performance en lo que viene siendo el botón guardar, en el cual yo principalmente voy a manejar una variable temporal. Ahorita van a ver cuál es la función de esta variable temporal principalmente, en la cual va a ser de 3 posiciones. String temporal es igual a new string de 3 posiciones. Esto temporal me va a servir para los datos que voy a mostrar en la tabla principalmente, porque si ustedes se dan cuenta, yo solamente le indiqué 3 datos, ¿sí? No quiero mostrar yo todos, entonces esta variable temporal para eso me va a servir. De ahí
voy a indicar en el contador si contador es diferente igual a 3, o sea, mientras sea diferente igual a 3, me va a ejecutar lo que viene siendo el código siguiente. Porque recordemos que tengo una variable que se llama contador, entonces cada vez que yo haga un registro, contador se va a estar incrementando, va a ser 1, va a ser 2, va a ser 3, ¿sí? Y mientras ese número sea diferente o igual a lo que viene siendo 3, pues me va a permitir hacer registro. Entonces para eso indicamos este signo de exclamación para indicar que va a ser diferente a 3. Entonces voy a declarar en mi caso un switch con contador y voy a indicar que el case 0 break, case 1, otro break y case 2 y el break. Entonces esto me va a servir para cada una de las posiciones, principalmente al momento de guardar los datos en el primer registro, segundo registro y tercer registro. Entonces me sirve para el primero, el segundo y el tercero. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues muy sencillo, voy a crear un ciclo for en el cual diga índice es igual a 0, índice va a ser que menor a cajas de texto punto length índice más. Y dentro, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues muy sencillo, el registro 1 índice en la posición de índice va a ser igual a ¿qué? A lo que tenga cajas de texto punto, se me olvida en este caso el índice, es muy importante, punto gettext. Entonces lo que obtenga en la posición 0 de la caja de texto lo va a guardar en el arreglo de tipo stream en la posición 0 y así consecutivamente, tal cual como lo habíamos visto en clase. De ahí, ya que termine de hacer eso, voy a pasar otros valores a lo que viene siendo mi arreglo temporal, que es el que me va a permitir mostrar mis valores en la tabla. Porque recordemos que una cosa es lo que registremos en el arreglo y otra es lo que registremos en la tabla. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a indicarle que en este caso índice va a ser igual a 0 e índice va a ser menor a temporal.length para que nada más dé 3 vueltas. De ahí índice más y voy a hacer lo siguiente, muy sencillo, temporal en la posición índice va a ser igual a registro 1 en la posición índice. ¿Sí? Entonces lo que ya haya guardado en el arreglo registro 1 se va a pasar a donde, al temporal, para de ahí pasarlo a la tabla. Pero yo ya voy a tener almacenado en este arreglo lo que viene siendo el primer registro con sus 10 datos principalmente. Y en la tabla yo solamente quiero mostrar 3 datos solamente, ¿sí? Entonces para eso utilizo este ciclo for. Este ciclo for primero es para guardar los datos dentro del arreglo o registro y este otro ciclo for viene siendo para guardar los datos en la tabla respectivamente. Entonces en el caso 1 voy a hacer algo exactamente igual. Que voy a cambiar aquí, simplemente aquí va a ser registro 2 y aquí va a ser registro 2. De ahí me voy a pasar al siguiente, que también va a ser el registro 3 y el registro 3. Hasta este momento se supone que los datos se van a guardar dentro del arreglo y se van a pasar a lo que viene siendo una variable temporal que se llama temporal. Entonces hasta ahí creo que más o menos se entiende lo que se está haciendo, al menos eso espero, en la cual pues queda una de las situaciones que yo les mencionaba, que era importante que se guardaran los datos en un arreglo.
En clase quizás no les mencioné que podían utilizar 2 o 3 arreglos, pero sí es viable poder, en este caso al menos para que ustedes se vayan familiarizando con los arreglos, los vayan entendiendo cómo meter datos, cómo sacarlos, etcétera, pues cómo los podemos manejar en este sentido. Ya después pues ustedes pueden ir viendo cuál es más viable la forma de trabajarlo conforme ustedes vayan agarrando más práctica. Ahora, en el caso 2, pues se supone que es mi último registro, entonces cuando sea mi último registro voy a llamar al método onOff y le voy a decir que bloquee los text field completamente, ¿sí? En este caso voy a bloquear los text field completamente, me falta el punto y coma y listo. Ahora debo de cargar lo que viene siendo los datos en lo que viene siendo mi tabla principalmente. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Tengo que crear lo que viene siendo un método que se llame pues tabla. Entonces, tal cual como lo vimos en clase, pues voy a crear un método que se llame voy cargar tabla, en la cual pues qué es lo que tengo que hacer, pues tengo que pasar principalmente los parámetros de la tabla, que en este caso le voy a indicar datos tabla punto. Un método en este caso que han de haber visto en la clase es el addRow, en el cual pues yo puedo pasar completamente todo el registro. Pues le voy a hacer lo siguiente, por ejemplo cargar tabla, voy a indicar lo que viene siendo un arreglo de tipo stream que se llame registros. Entonces aquí en este caso el parámetro que estoy pasando aquí lo tengo que pasar en este punto, registros. De ahí le voy a decir tbl registro, que es el nombre de mi tabla, punto setModel datos tabla, ¿sí? Entonces aquí me falta acomodar algo. Registros es con R mayúscula, listo, ¿sí? Y de aquí entonces me regreso a este punto. Ya cuando haga el case 0, case 1, case 2, pues ocupo que me muestre los datos de la tabla principalmente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues muy sencillo, simplemente le voy a indicar cargar tabla. ¿Y qué le voy a poner? ¿Qué le voy a pasar? Lo de temporal, así de sencillo. Y le voy a indicar que contador más. Y otro punto importante que se me olvidaba viene siendo el limpiar, para que me limpie los text field. Entonces vamos a ejecutar el programa a ver si es cierto que funciona. Voy a agregar ahorita datos a la carrera, le doy guardar, ya ahí tengo mi primer dato. Como les menciono aquí, para que vayan viendo que sí cambia, que nada más me está tomando los primeros 3, guardar, y ahí lo tengo, ACD. Y guardar, ¿sí? Entonces ahí tengo mis 3 datos. Si ustedes se dieron cuenta, se limpiaban lo que viene siendo los text field. Asimismo, al terminar con el último registro, pues me permite lo que viene siendo pues bloquearlo. Ahora me falta lo que viene siendo que al darle clic a cualquiera de estos registros se carguen de nueva cuenta los text field, y pues obviamente me habilite de nueva cuenta los JTextField para yo poder editar la información y después obviamente poderla guardar. Entonces, para en ese caso, pues que lo que voy a hacer, ustedes ya lo habían visto en clase, lo que viene siendo un evento de tipo mouseClicked, y ya lo tenemos de este lado. En este caso, en el mouseClicked, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues primeramente quiero saber qué fila fue la que seleccionó. Entonces voy a crear lo que viene siendo una variable que se llame fila seleccionada, que va a ser igual a ¿qué? A la tabla registros punto get select row
el cual me va a devolver lo que viene siendo la fila que acabo de seleccionar, y ese mismo valor me va a servir para saber cuál registro tengo, a cuál registro tengo que acceder, a registro 1, registro 2 o a registro 3. Entonces voy a crear de nueva cuenta un switch que el parámetro que le voy a pasar es el de fila seleccionada. Hay que corregir la sintaxis, recordemos que es muy importante tener en cuenta lo que es la sintaxis, y le voy a indicar case 0, 2 puntos, break, case 1, 2 puntos y break, y case 2, 2 puntos y break. Entonces en este caso ya tengo lo que viene siendo tres casos que me van a servir para identificar el registro 1, registro 2 y el registro 3. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues muy sencillo, simplemente voy a crear un ciclo for de nueva cuenta en índice, que va a ser igual a 0, índice menor a registros, a registro 1.len, que es el que me va a indicar cuántas vueltas va a dar, e índice más para que se vaya incrementando. Y lo único que voy a hacer es decirles, ok, sabes que a las cajas de texto en la posición de índice punto setText. ¿Qué es lo que le voy a agregar? Pues simplemente lo que tenga registro en la posición índice, registro 1 en este caso, ¿sí? Entonces aquí se supone que este ciclo for, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a tomar el dato que tenga ya registrado en el primer registro y los va a pasar a las cajas de texto, y así una por una consecutivamente. De ahí voy a hacer exactamente lo mismo en el case 1 y en el case 2. Entonces para eso copio y pego, nada más tengan cuidado con el arreglo que vamos a estar llamando, que en el case 1 es el registro 2 y en el case 2 es el registro 3. Por ejemplo, y por último, después del switch, voy a hablarle al método onOff y le voy a decir que me lo habilite. Entonces vuelvo a ejecutar mi programa para checarlo. Guardamos 1, guardamos 2 y guardamos 3. Ya se bloqueó. Al momento de dar un clic en estos, ¿qué es lo que pasa? Pues simplemente me desbloquea lo que viene siendo los text field, todos los text field, y aparte me carga los datos según el text field que yo tenga, perdón, según la fila que yo tenga seleccionada en este sentido. Ahora, otro punto importante que nos hace falta, pues es que si yo hago una modificación a esta fila, al momento de darle guardar, bueno, en este caso todavía no le indico guardar. ¿Por qué? ¿O por qué no me guardó? Pues normalmente este contador, pues en este caso vale 3. Recordemos que se estaba aumentando consecutivamente. Entonces, aunque yo le estoy dando aquí guardar, pues la condición no se cumple. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como contador, si es igual a 3, o puede ser que tenga otro valor, que no es diferente de 3, en este sentido nos está pues no me permite guardar, entonces no me permite acceder a este punto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Para rápido, yo le voy a indicar lo siguiente. Le voy a decir, ¿sabes qué? Contador vas a ser igual a la fila seleccionada. Entonces vuelvo a ejecutar mi programa y vamos a ver qué es lo que sucede. Guardamos. Damos guardar. Ya tengo mis 3 registros, se habilitan, y por ejemplo, si yo cambio algún dato aquí, pues sí me lo guarda, pero me está creando un nuevo registro, y en este caso pues nosotros no queremos que nos cree un nuevo registro, queremos que actualice la misma fila. Obviamente sabemos que sí guardó los datos en el arreglo correspondiente. ¿Por qué? Porque en el momento que yo le dije, ¿sabes qué? Contador vas a ser igual a la fila seleccionada, va a ser 0, 1 o 2.
son sus 3 valores que puede tener. Entonces si yo le dije en la posición 2, en la fila 2, pues a dónde se va a ir principalmente, al case 1 en este sentido, porque viene siendo, recordemos que lo que viene siendo las filas de la tabla tienen las posiciones igual que si fueran en un arreglo. Esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2. Entonces, dependiendo del cual le estoy indicando, pues es el valor que me va a dar aquí en contador, que en este caso se va a cumplir la decisión y va a poder entrar. ¿Para qué? Para actualizar todos los datos en el caso de registro 2 y volverlos a mostrar en lo que viene siendo en temporal. Pero al momento de que nosotros cargamos en tabla, pues ¿qué es lo que hace? Pues normalmente aquí le estamos diciendo agrega una nueva fila con los registros que me acabas de pasar. Entonces ocupamos en este caso cambiar la función que estamos utilizando para que agregue la fila correspondiente. ¿Cómo hago esto? Pues muy sencillo. Voy a hacer lo que viene siendo lo siguiente. Yo le puedo indicar aquí que también el usuario me indique, ¿sabes qué? Dime qué fila vamos a agregar. Entonces voy a en lo que viene siendo el método cargar tabla, voy a indicar que me pase un entero que se llame fila. Y asimismo voy a de una vez agregar un string que me diga qué acción estamos realizando. ¿A qué me refiero? Pues que me tiene que indicar si estoy guardando o si estoy actualizando. Entonces, ¿cómo hago esto? Pues muy sencillo. Voy a crear una condición en esta parte que diga si acción a realizar es igual a guardar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues muy sencillo. Vamos a guardar los datos tabla, punto. En este caso ya no voy a utilizar la función addRow, sino que voy a utilizar la función insertRow. En este caso, si ustedes se dieron cuenta, me dice que tengo que agregar lo que viene siendo una fila y el dato que voy a agregar o el arreglo que voy a agregar en esa fila. Entonces aquí le voy a indicar fila, ¿sí? Entonces con esto voy a agregar en la fila 1, en la fila 2, en la fila 3 y así consecutivamente. De ahí, si no se cumple dicha condición, o sea que en este caso si no se cumple, se va a sobreentender que yo voy a estar haciendo ¿qué? Voy a estar actualizando. Entonces le voy a decir lo siguiente, ¿sabes qué? Datos tabla, punto, y voy a utilizar una función que viene incluida aquí que se llama remove row y obviamente tengo que indicar la fila. Al momento de indicar la fila, también voy a copiar esta línea. Porque primeramente de qué me voy a encargar, para que no se me repitan las filas o para que no se creen 2, 3, 4, 5 filas extra, pues simplemente elimino primero la fila y después vuelvo a crear esa fila. ¿Para qué? Para que no se me desacomoden los datos, ¿sí? Entonces, y por último, voy a quitar esta línea, ya esta línea no la voy a ocupar, la de que dice datos tabla.addRow, ¿sí? ¿Por qué no lo voy a ocupar? Porque yo ya estoy insertando aquí directamente en la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, etcétera. Entonces me voy a ir aquí a esta parte porque obviamente me va a marcar error. ¿Por qué? Porque me está diciendo, ¿sabes qué? Ocupo saber qué estoy haciendo. Voy a actualizar, voy a qué. Entonces aquí ¿qué tengo que agregarle? Pues puedo agregar lo que viene siendo la fila seleccionada, que quién me va a indicar la fila seleccionada, por lo que viene siendo la variable contador, y asimismo ocupo saber si estoy guardando o si estoy actualizando. ¿Cómo puedo saber ese dato? Puedo aquí directamente ponerle, pues sabes que estás guardar por ejemplo, pero como voy a saber si estoy actualizando, entonces lo más viable sería crear lo que viene siendo un método. Entonces una variable, yo voy a crear acá de manera global un string que se llame guardar actualizar y lo voy a inicializar como guardar. Entonces desde que empiece el programa ya vas a ver que lo que voy a estar haciendo es guardar. Voy a llamar a la variable guardar actualizar y listo. Vamos a ver si es cierto que funciona hasta este punto. Si funciona esta parte, pues tiene que guardar sin ningún problema. Guardamos, ahí están los datos.
B y C. Como no tengo restricciones, pues me guarda valores vacíos. Y en este caso, pues si yo quiero actualizar, aún no lo va a hacer porque no le estoy indicando qué es lo que tiene que hacer. Me está agregando un nuevo registro en este sentido. Entonces, ¿cómo voy a corregir eso? ¿Por qué me agregó un nuevo registro? Porque esta variable de guardar actualizar sigue diciendo que es guardar. Entonces yo ocupo cambiar el valor en este sentido. Voy a cerrar esta ventana, esta también. Y entonces me voy a lo que viene siendo en la tabla. En este caso, en la tabla es donde yo voy a indicar a esa variable en qué momento va a cambiar. Pues ¿cómo lo voy a hacer? Pues simplemente le voy a decir guardar actualizar va a ser igual a ¿qué? Actualizar. ¿Sí? Simplemente cambio el valor de la variable. Entonces al momento de cambiarla se va a sobreentender que yo ya estoy actualizando un registro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues muy sencillo. Vamos a hacer la prueba de nueva cuenta. Y ahí los tenemos guardados. Ahora voy a dar clic en el segundo. Voy a, por ejemplo, cambiar los datos y guardar. Y ahí lo tenemos. Eliminó el registro de esa posición y lo volvió a insertar en esa misma posición. Igual voy a darle clic al siguiente. Voy a hacerlo de las tres primeras porque obviamente si modifico los de acá pues no se va a ver ese cambio en la tabla. Y ahí lo tenemos. Y le voy a agregar números y guardar. ¿Sí? Entonces es una manera en la cual podemos jugar con lo que viene siendo las condiciones, los ciclos for, los switch, ¿sí? ¿Para qué? Para estar modificando los datos, para lo que viene siendo actualizándolos, etcétera. Obviamente hay otras formas más sencillas de poderlo aplicar o todavía sintetizar más este código, pero yo normalmente por este momento pues yo trato de explicárselos parte por parte para que ustedes lo vayan comprendiendo de una mejor manera. Posiblemente algunos lo pudieron hacer todavía de una manera más sencilla, o quizás ahorita que están viendo este código noten que hay algunos detalles, porque obviamente hay detalles en este sentido que ahorita no los voy a abordar, porque al menos la idea era ver cómo cargar los datos, extraerlos, pasarlos a lo que viene siendo la tabla y obviamente simular que estamos actualizando los datos, en este caso de la tabla, ¿sí? Entonces espero que haya quedado entendido en este sentido. ¿Qué fue lo que hicimos al final? Pues simplemente, como les mencionaba, creamos lo que viene siendo tres arreglos de tipo stream para guardar los datos que queden almacenados completamente de registro 1, registro 2 y registro 3. Asimismo, recordemos que creamos un arreglo de tipo objeto JTextField para guardar lo que viene siendo pues los parámetros y todo el contenido de cada textfield que yo creé. Asimismo, lo que viene siendo el default table model para crear nuestra tabla con los datos que le paso a través del arreglo encabezados, dato 1, dato 2, dato 3. Igual yo puedo poner los 10 encabezados, puedo poner solamente uno, dependiendo qué es lo que esté realizando. Entonces de encabezado principalmente para eso me sirve. Asimismo, creamos lo que viene siendo un entero contador, que en este caso es para que me lleve la cuenta de los registros que voy haciendo, registro 1, registro 2, registro 3. De ahí recordemos que el constructor es muy importante porque me permite inicializar valores. Entonces yo aquí en esta parte, que es lo que hago, inicializo lo que viene siendo la tabla para que se cambien los valores que vienen por default cuando yo cargo el objeto tabla. Asimismo creo un método que se llama cargar cajas para pasar los parámetros de lo que viene siendo el JTextField al arreglo de tipo JTextField, ¿sí? Y tener obviamente acceso dependiendo del índice, que sería también una manera más sencilla. Creo unos métodos que en este caso uno me sirve para limpiar, basado en que en el arreglo de cajas de texto, que simplemente este ciclo for me recorre todo completamente sin necesidad de ir uno por uno. Asimismo, creamos otro método que se llama on-off, que principalmente para qué me va a servir, pues simplemente para habilitar o deshabilitar. Y podemos jugar con el paso de parámetros para que dependiendo lo que esté haciendo el usuario, yo ya no tengo que crear dos métodos, uno para activar y otro para desactivar, sino que simplemente en un solo método, dependiendo el parámetro que está pasando el usuario, pues obviamente va a realizar una función distinta. Sí, esa es una de las ventajas de poder pasar parámetros a través de lo que viene siendo el arreglo.
De ahí pues tengo lo que viene siendo mi método cargar tabla, que lo fuimos haciendo paso por paso, pero en este caso también estoy pasando tres parámetros: uno de tipo stream, que es un arreglo; uno de tipo entero; y uno de tipo stream, que es simplemente una variable sencilla, en la cual pues dependiendo la acción realizada, dependiendo el dato que esté pasando en la acción realizada, pues si dice guardar, pues lo único que me va a hacer es registrar los primeros datos. Si es diferente de guardar, se va a sobreentender que es de lo contrario, y que lo que va a hacer, remover primero la fila y después agregar en la fila que yo le diga, en la fila 0, en la fila 1, en la fila 2, pues el registro que acabo, pues obviamente de borrar, para simular que estoy haciendo, que estoy actualizando, ¿sí? Y por último, pues después de que termine esta condición, pasa los datos, dependiendo si estamos guardando, si estamos actualizando, pues los paso de nueva cuenta al modelo de la tabla, que en este caso se llama TBL registros. Y en el botón guardar, pues de qué me encargué principalmente. Nos encargamos principalmente de que a través del switch, pues acceder a registro 1, registro 2 y a registro 3, ¿sí? Esto con base a lo que viene siendo el contador, y utilizando esta condición para que el contador, cuando sea mientras sea diferente de 3, pues va a realizar las acciones que tenemos dentro del if. En el momento que sea 3, pues no va a entrar a lo que viene siendo la condición if, y pues no va a realizar absolutamente nada. Cuando termina de registrar cada uno de los casos, recordemos que se rompe el switch y se brinca a la siguiente línea, que viene siendo limpiar, y de ahí en lo siguiente que va a hacer es, pues principalmente, cargar los datos a la tabla. Después aumentamos lo que viene siendo contador más. ¿Para qué? Para ir llevando el conteo de los registros. Ya por último, lo que viene siendo el mouse click que agregamos en la tabla de registro, pues lo que nos va a obtener será lo que viene siendo la fila que acabamos de seleccionar, y a través también de un switch, igual como lo hicimos en el botón guardar, pues simplemente que lo que hacemos, pues muy sencillo, en el caso 0, pues llamamos lo que viene siendo registro 1 y pasamos todo lo que tengamos en el registro 1, lo pasamos a los text field, en registro 2 al text field y en registro 3 al text field, dependiendo la fila seleccionada en ese momento. Por último, para poder romper o poder acceder a lo que viene siendo este if, que en este punto, después de registrar los tres datos, vale 3, ¿sí? Pues simplemente le decimos, ok, dependiendo de la fila seleccionada que tuviste, pásale ese valor a contador. Cuando yo le dé clic en guardar, se vaya a la posición indicada, caso 1, caso 2, caso 0, y pues obviamente va a ser la actualización correspondiente. Por último, cambiamos el valor de la variable guardar a actualizar. ¿Para qué? Para que sea diferente de guardar, que es lo que tenemos aquí, y me permita pues obviamente actualizar los datos. Y por último, pues obviamente llamamos de nueva cuenta lo que viene siendo el método on/off. ¿Para qué? Para que me habilite completamente todos los text field y yo los pueda modificar principalmente. Entonces, jóvenes, espero que se haya quedado más comprendido lo que viene siendo este tema. Si algunos tuvieron dudas o pueden hacer acomodos con respecto a la tarea que se les dejó, o en algunos casos pues pueden sugerir mejoras que se les pueda hacer a este código, que obviamente hay todavía detalles que se pueden mejorar, pero por el momento yo solamente me enfoqué a que se entienda paso por paso, que se vaya comprendiendo de una manera más sencilla lo que viene siendo los arreglos, que es muy importante para poder brincar los arreglos bidimensionales o matrices. También no hice la parte del Recurse Focus porque, como ustedes se darán cuenta, pues es algo muy sencillo, y que, como les menciono, la primera parte que era importante pues viene siendo el guardado de los datos en los arreglos bidimensionales, así como la actualización de la tabla, que muchos tuvieron ese principal problema, ¿sí? Bueno, jóvenes, por mi parte es todo. Ya saben que cualquier duda, pregunta o comentario pues me lo pueden hacer a través del grupo de WhatsApp. Asimismo, si alguien más está viendo este video que no corresponda a mi clase, pues puede dejar sus comentarios en la parte de abajo de aquí mismo de YouTube. Bueno, jóvenes, hasta luego, cuídense, nos vemos.